Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga muchísimo. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional, hoy 4 de septiembre. El devocional de hoy se titula Orar en el nombre de Jesús y el pasaje que vamos a leer es Mateo 7:7 y dice así: Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. El Señor les estaba insistiendo a sus discípulos a dirigirse a Dios en busca de respuestas. Les dice, pedid porque se os dará, busquen porque van a hallar, llamen porque va a haber alguien que les va a abrir. Vieron que a veces uno tiene la idea de que Dios es un Dios malo, un Dios severo, un Dios caprichoso, que está esperando que yo vaya con mi pedido para decirme que no, para rechazarme, para cerrarme la puerta en la cara. A veces pensamos que Dios es así y tenemos, no sé, que hacer muchos méritos para que Dios nos responda. O tal vez tenemos que hacer promesas, ¿no? Promesas. Y decimos, bueno, Señor, si vos me respondés esto que yo te estoy pidiendo, voy a hacer tal cosa, ¿no? Para la iglesia, para vos, para tu obra, o no sé, voy a ayudar a determinada persona. A veces sentimos que tenemos que hacer algún tipo de trato con Dios para que Él nos responda, porque solo por pedir no hay respuestas. Y el Señor nos dice todo lo contrario. Nos dice, miren, el Señor Dios, el Dios de ustedes, está esperando que vayan a Él con sus pedidos porque quiere responderles. Y esto es algo que tenemos que entender. Dios espera que le conozcamos como un Dios que quiere respondernos. Eso no quiere decir que Él va a darnos todo cuanto le pidamos, está bien, como si fuera la lámpara de Aladino. No, no es eso así, porque el Señor es soberano y porque Él es alguien que toma decisiones. Pero es un Dios bueno, es un Padre bueno. El Señor también nos dijo, miren, si ustedes cuando sus hijos les piden, por ejemplo, pan, está bien, ¿no? Saben darle lo que sus hijos le piden, siendo que son malos, porque ustedes son malos. Imagínense que el Padre que está en los cielos, que es bueno, ¿cómo no le va a dar a sus hijos buenas cosas si ellos le piden? Entonces, aceptemos que nuestro Dios es un Dios bueno y que quiere que le pidamos. Y el Señor nos enseña cómo hacerlo. Amén. Pero bueno, vamos a leer a MacArthur, vamos a entrar un poquito más en la reflexión para que hoy nos animemos a orar en el nombre del Señor Jesucristo a nuestro Padre que quiere respondernos. Dice, la declaración de Jesús en la noche en que fue entregado lleva esta increíble promesa. Si algo pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Esto lo podemos encontrar en Juan 14, versículos 13 y 14. Fíjense que aquí el Señor Jesucristo es el que dice, yo voy a responder cualquier cosa que pidan en mi nombre. Está bien, ¿no? Cuando yo voy delante de Dios y digo, Señor, en el nombre de tu Hijo te pido esto, tengo que entender que esto de pedir en el nombre del Señor involucra estar en acuerdo con la voluntad del Señor. Y esto es sumamente importante, porque a veces uno pide en el nombre del Señor cualquier cosa. Cosas que, como diría Santiago, son para gastar en nuestros deleites, que no tienen nada que ver con lo que el Señor quiere. Sin embargo, lo pedimos en nombre del Señor Jesucristo. Y usamos su nombre para obtener cosas que nosotros deseamos, pero que no siempre Él desea. Entonces no puedo yo ir a Dios a decir, Padre, vengo a pedirte esto en el nombre del Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo no quiere esto que estoy pidiendo. ¿Me entienden lo que digo? Les pongo un ejemplo, ¿no? Yo voy al almacén a pedir algo en nombre de ustedes. Está bien, ¿no? Y voy al almacenero y digo, bueno, esta persona me mandó a pedir esto. Y después ustedes son los que tienen que respaldar ese pedido que yo hice, pero un pedido con el que ustedes no estaban de acuerdo. Entonces, esto no puede funcionar de esa manera. No es que
pedir algo en el nombre del Señor es como un amuleto que nosotros utilizamos para que el Padre nos responda cualquier tipo de pedido. No, no es así. Cuando yo pido algo en el nombre del Señor, se supone que el Señor, está bien, ¿no?, tiene que estar en acuerdo con mi pedido. En realidad, se supone que mi pedido tiene que estar en acuerdo con su voluntad, para que cuando yo pida en nombre del Señor, el Señor lo responda. Esto está implícito en lo que estamos diciendo y no siempre lo hemos entendido así. A veces decimos, bueno, usted ore en el nombre de Jesús. Si usted dice en el nombre de Jesús, ya está. La respuesta está asegurada. Porque está pidiendo en el nombre del Hijo de Dios. Sí, pero ¿qué va a pedir? ¿Es algo que el mismo Señor podría pedir? ¿O es algo que el Señor Jesucristo jamás pediría? Piensen en esto. El Señor, por ejemplo, nos decía, miren, si ustedes piden algo conforme a la voluntad de Dios, sepan que Él les oye y sepan que van a tener aquello que pidieron. Si ustedes piden, por ejemplo, el Espíritu Santo, Dios se los va a dar, porque Él quiere darles eso. Entonces, ustedes están pidiendo lo que Él quiere dar. Ahora, cuando yo pido algo que Dios no quiere dar, y bueno, probablemente encontremos una respuesta que no esperamos. Ahora, el Señor nos sigue impulsando, pidan. Y para pedir yo tengo que conocer la voluntad de Dios. Y esa es, como para decirlo de alguna manera, ¿no?, la trampa que hay acá. Si nosotros pensamos que de manera caprichosa vamos a ir al Señor a pedirle cualquier cosa, o como dice MacArthur, que tenemos carta blanca para pedir cualquier cosa relacionada a los caprichos de la carne, estamos equivocados. De ninguna forma esto significa eso. Lo que sí significa es que el Señor nos abre las puertas de su presencia para que entremos con nuestros pedidos, con nuestras peticiones delante de Él, para que vayamos respaldados por Jesucristo a buscar respuestas. Y el Señor nos asegura que el Padre nos las va a dar, pero debemos conocer su voluntad y tenemos que entender para qué estamos pidiendo lo que pedimos. ¿Está bien, no? Y si el Señor Jesucristo podría pedirlo también, y sería algo que Él desearía para nosotros. ¿Está bien, no? ¿El Señor desearía esto que estoy pidiendo para mí? ¿O no? ¿Está bien, no? Porque el Señor no dice, yo te voy a dar cualquier cosa que me pidas. No, el Señor dice, voy a hacer lo que pidas en mi nombre. O sea, como si fueras enviado por mí. Entonces, ¿qué me enviaría el Señor a pedir en su nombre? ¿Qué cosas quisiera el Señor que yo reciba de Dios? ¿Qué quisiera Él darme y que yo puedo ir a pedir al Padre? ¿Te das cuenta cuál es la idea del Señor? Y aquí hay un tema, ¿no? Un tema importante, y es que el nombre del Señor tiene que ver con el carácter del Señor, con lo que Él es. A lo largo de las Escrituras, los nombres del Señor son los mismos que sus atributos. Cuando Isaías profetizó que el Mesías sería llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, no estaba dando nombres reales, sino más bien una visión general del carácter de Cristo. ¿Cómo es Él? Él es admirable, Él es consejero, pero dice, este es su nombre. Así es Él. Se le puede llamar admirable, se le puede llamar consejero, se le puede llamar Dios fuerte, se le puede llamar Padre eterno y príncipe de paz, porque Él es eso. Está bien, ¿no? ¿Te das cuenta? Cuando yo voy a pedir algo en el nombre del Señor, estoy pidiendo algo conforme el carácter del Señor. ¿Está bien? ¿Se va entendiendo esto? ¿Se acuerdan cuando Moisés estaba allí conversando con Dios, que lo quería enviar a Egipto? Y Moisés le decía, pero ¿y si yo voy a Egipto y les digo que el Dios de ustedes me envió a liberarlos, ¿no? Y me preguntan, ¿cómo se llama el Dios que te envió? ¿Y qué le voy a decir? Y el Señor le responde, ¿no?
Les vas a decir, yo soy el que soy. Yo soy me envió a ustedes. Es un nombre que refleja la naturaleza de Dios. Es el Dios que existe desde siempre. Siempre está presente. Siempre es presente. No tiene pasado. Está bien, ¿no? Tampoco hay un futuro porque Dios siempre es. El Señor es eterno. Y esto es lo que le dice a Moisés cuando les dice, así me van a llamar. Y así me vas a presentar ante mi pueblo. Entonces, por tanto, la oración en el nombre del Señor Jesús es más que simplemente una manera de orar, ¿sí? O un amuleto para orar. O un conjuro que yo digo para recibir lo que estoy pidiendo, ¿no? Si realmente oramos en el nombre del Señor, debemos entender que lo que pedimos tiene que tener consecuencia o tiene que tener que ver con el carácter perfecto de Cristo. Y tiene que traerle gloria a Dios lo que estamos pidiendo. ¿Está bien, no? Si yo oro por la salvación de una persona, esto tiene que ver con el carácter de Cristo, que es Salvador, y le trae gloria a Dios. Cuando un pecador se convierte, Dios es glorificado. Entonces, ¿cómo no voy a poder pedir que una persona a quien yo amo, a quien yo aprecio, ¿no?, llegue al conocimiento del Evangelio? Por supuesto que puedo pedir tranquilamente eso en el nombre del Señor Jesús. Ahora, si voy a pedir una tontería que tiene que ver con cumplir un anhelo personal y que no sirve nada más que para, ¿no?, que yo me sienta contento y que supla los caprichos de mi carne, bueno, entonces esto no tiene nada que ver con lo que Dios es y con lo que Dios quiere. Y debiera yo sacarlo de en medio. Amén. Eso no quiere decir que Dios nunca nos va a dar cosas que a nosotros nos agraden. Él mismo dice, si ustedes se deleitan en mí, yo voy a conceder las peticiones del corazón de ustedes. Pero primero piensen en mí y no se preocupen, yo voy a pensar en ustedes. Ahora, no hagan las cosas al revés. ¿Está bien, no? Reconozcamos todo lo que Él es y todo lo que Él ha hecho y sometámonos a su voluntad. Y pidamos en su nombre cosas que glorifiquen su nombre. ¿Está bien? Tengo una pregunta, ¿no? Para dejarte. Una pregunta. ¿Podés evaluar hoy si tus oraciones son en el nombre de Jesús bajo esta idea de la cual hablamos? Para decirlo así, ¿podés evaluar si tus oraciones tienen que ver con lo que Dios quiere para tu vida o simplemente con lo que vos crees? Pénsalo. ¿Está bien, no? Pénsalo. Esto es algo que todos nosotros debemos hacer. Porque es algo en lo que tenemos que crecer constantemente todos. Así que evaluémoslo hoy. Para eso es este devocional. Y bueno, yo te mando un abrazo grande, un saludo. Si Dios te bendiga, mañana nos vamos a volver a encontrar. Dios te bendiga.